tarde, querido amigo y hermano, hermano televidente. Que el Señor nos continúe bendiciendo de manera poderosa, de manera especial. En esta tarde le bendigo en el nombre del Señor Jesús. Yo bendigo al pueblo del Señor en general, en una manera poderosa. Soy su hermana Débora, la profetisa del Señor. Soy su hermana, la más pequeñita ante la presencia del Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Le he venido a traer el mensaje que el Señor me ha revelado, y este mensaje que vine a traer en esta tarde es para que el pueblo del Señor se aperciba, gloria al Señor, de los acontecimientos que está sucediendo sobre la tierra y lo que viene para la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Yo antes de todo voy a hacer una oración, voy a orar una oración breve, para que el Espíritu Santo, como siempre, se adueñe de este programa, gloria al Señor, de este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, engrandecemos tu presencia en esta hora. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el poder y todo imperio, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la bienvenida, Dios del cielo, te engrandezco y te ensalzo, y te doy todo honor, te doy todo imperio, Señor. Padre, gracias en este momento. A ti sea todo honor, a ti sea toda gloria. Te bendigo como, aleluya, el invitado de honor, y te doy toda gloria, Señor, y te doy todo honor en este momento. Padre, en esta hora, bienvenido eres, precioso Padre, omnipotente, Dios de Israel. Bienvenido eres, Jesús de Nazaret. Bienvenido eres, Espíritu Santo, precioso Espíritu Divino. En esta hora, aduéñate, Dios mío, de este mensaje como siempre, y pueda hacer, Dios mío, un trabajo grande en el reino, Dios mío, aleluya, físico, Dios mío, literal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, gracias, la gloria te pertenece a ti. Para gloria y honra de tu nombre, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, bienvenido eres, Espíritu Santo, en esta hora. Le invito a que busquen en sus Biblias, en el libro del profeta Amós. Gloria al Señor, porque voy a revelar un misterio que el Señor me ha dado. Amós capítulo 3, versículo 7. Se lee para honrar a nuestro Padre Celestial. Aleluya, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le haya revelado su secreto a su siervo los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no profetizará? Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Alabanza sea el Dios del cielo. En este momento vengo a traer esta revelación. El Señor me ha motivado fuertemente que tengo que revelar estos misterios. Pero el Señor que ya está por mucho tiempo ha estado trabajando secretamente. En el año 2014, el 20 de enero, pero el Señor comenzó a tratar conmigo desde el 19 de enero. Y estando yo en una intimidad muy profunda con mi Padre Celestial, mientras que yo oraba al Señor, el Señor trató conmigo y me dijo: vamos a tener un paseo para Santo Domingo, para el Palacio Presidencial, y te voy a mostrar profundamente lo que está sucediendo, gloria al Señor, en el mundo de la tiniebla y en el mundo, gloria al Señor, físico, gloria al Señor, en el mundo literal, lo que va a acontecer.
cuando el Señor trata conmigo de una manera especial el 19 de enero, estaba orando profunda en la presencia del Señor, amanezco de rodillas. Entonces el 20 a las 3 de la madrugada, el Señor me traslada para Santo Domingo, para el palacio. Y cuando el Señor me saca mi espíritu de mi cuerpo y me lleva para el palacio presidencial, el Señor me dice: yo voy a tratar contigo profundamente sobre el expresidente Leonel Fernández Reina. Gloria al Señor. Y cuando el Señor, vamos allá al palacio, nadie nos ve porque estamos en el espíritu, obvio. Y el Señor me muestra a Leonel Fernández, está sentado en la silla y está rodeado de guardaespaldas. Gloria al Señor. Y yo lo veo sentado con aleluya, con todo lo que se le pone al presidente, con muchas de esas rayas. Y cuando él se pone sobre sus pies, y cuando él se pone sobre sus pies, o sea, que se levanta, se pone en pies, y él dice: yo soy el doctor Leonel Fernández Reina, y yo soy el nuevo presidente de este país dominicano, y yo vengo con toda autoridad, santo, vengo con toda autoridad y con todo dominio, aleluya, del Vaticano, gloria al Señor, del cardenal, del Papa, y yo vengo con toda autoridad, porque se me fue dada. Y cuando él estaba hablando, él estaba camuflajeado, tenía una, gloria al Señor, ¿cómo le dice? Cuando usted se pone una careta, y estaba totalmente con un disfraz, tenía una careta, y luego yo vi que la careta se le quitó, gloria al Señor. Entonces, y cuando él estaba hablando y decía: yo soy el nuevo presidente, y yo vengo con toda autoridad, y vengo con más autoridad que Nabucodonosor. Y cuando él comenzó a hablar y dijo: aquí en República Dominicana hay demasiada iglesia, hay demasiada religión, y solamente aquí hay que adorar un solo Dios. Aquí hay que adorar una sola diosa, gloria al Señor. Inmediatamente vi que él comenzó a enviar por todas las iglesias aquí en República Dominicana que pusieran en cada altar, ponían la Virgencita, que es la patrona de aquí de Higüey, y yo veía que ponían la Virgen del Altar, o sea, en el altar. Eso fue algo tan fuerte, gloria al Señor, que el Señor estaba mostrándome, y la cual también hablándome, y yo veía que había unos militares de casco azules que le dicen cuerpo de paz, que esos son una potencia poderosa, que eso del mismo Vaticano, que esos son los militares de casco azules, gloria al Señor, que se llama cuerpo de paz, que es el imperio más poderoso que hay sobre la tierra, o sea que es un ejército de militar. Y yo veía que ellos iban entrando, son unos personajes muy grandes y parecen bestias, porque en sus corazones lo que había mucha maldad fuerte en contra de la iglesia, y la cual veía que andaban en Saltamonte y andaban con unos perros criados totalmente, y eran unos perros que, aleluya, unos monstruos de unos perros que parecían animales, gloria al Señor, que son unos animales. Entonces, y él mandaba que entrara dentro de las iglesias,
Y de repente yo veía que aquí en República Dominicana se estaba metiendo un pánico sobre toda la tierra. Gloria al Señor. Entonces yo veía que los militares de casco azules, y yo veía monjas, sacerdotes, curas, que iban entrando dentro de las iglesias. Pero dentro de la iglesia que yo veía que entraban, ¡ay, santo! Eran iglesias que ya han hecho alianza, gloria al Señor, con el Vaticano. Yo vi que entraban en la iglesia del pastor Rudy Hidalgo, alabado sea Dios. Entraban allá adentro de la iglesia, iban directamente al altar. Yo veía que la monja, madre, le dicen madre superiora, y yo veía que entraban sacerdotes, iban directamente en el altar y ponían ese cuadro. Y yo veía, gloria al Señor, que entraban en la iglesia, aleluya, de Berky Castillo, gloria al Señor, y también ponían la imagen en el altar, la iglesia de Emmaús. Y veía también, entraban en casa de restauración, alabado sea el Señor, que la pastora Elizabeth, y también ponían esa imagen en el altar. Y gloria al Señor, y entraban en la Asamblea de Dios Central, pastor Radamés Sánchez, también ponían la imagen en el altar. Allá mismo le enganchaban, pero nadie podía decir nada. Nadie, no había ningún pastor que podía protestar, no podía levantarse, aleluya, para hablar, para contrarrestar lo que estaban haciendo. Y pude, alabanza, arama. Entonces vi cuando entraron, aleluya, a la iglesia de la pastora Ángela Cedeño, gloria al Señor, y pusieron la imagen, gloria al Señor, de la Virgen, la patrona, en el altar. Y entraban, aleluya, veía también una pastora que le dicen, gloria al Señor, América, y Seila, también ponían la imagen en el altar, alabado sea el Señor. Y la iglesia de Dios Incorporado, que el pastor se llama, aleluya, que se llama Anda Sheba, y caramba, endale araban sobre bebé. Arremenso con delere que manso, ¿qué tal la llama? El pastor Capoy, gloria al Señor, que inmediatamente entraron y pusieron, subieron en el altar y pusieron la imagen en el altar, lo engancharon arriba. Vi que aquí en República Dominicana completamente cubrieron República Dominicana y cubrieron la ciudad de Higüey, que se llama ser ciudad de Dios. Vi que cubrieron Higüey con esas imágenes y lo ponían en el altar. Gloria al Señor, en cada altar de cada congregación, de cada iglesia. Pero vi que había unos pastores que eran un remanente pequeñita, y vi que eso que manso nada más, que nada más. Vi que esos pastores se levantaron, y cuando se levantaron, estoy revelando conforme a las escrituras, aleluya, lo que las revelaciones que antes que acontezca el Señor se lo revela a sus siervos, los profetas, a sus siervos. Y yo veía que vi una iglesia pequeñas, que cuando iban a entrar dentro de la iglesia, no eran muchos. Aproximadamente yo veía, aleluya, un pequeñito de pastores. En ese grupito vi que eran 10 pastores. Y también vi unas pastoras. Entonces cuando iban a entrar para poner la imagen en la iglesia, en el altar, ellos se levantaron, se pusieron sobre sus pies. Aleluya. Y el pastor, uno de ellos reclamó, o sea, aleluya, inmediatamente con la palabra, confrontó la palabra, aleluya, lo confrontó a ellos con la palabra y le dijo que ellos no iban a permitir que pusieran esa imagen, aleluya, en el altar, en el lugar santo.
en el lugar santísimo del Señor. Avance que más. Y cuando se levantaron, aleluya, lo confrontaron con la palabra, a eso, aleluya, esos verdugos, a la voz del Señor. Entonces, inmediatamente yo vi que sacaron esos pastores para afuera. Había muchos que le dieron, comenzaron a golpearlo, aleluya, y eran con unos palos que parecían bate. Y ellos comenzaban a golpear a esos pastores, y habían también pastoras, y lo enviaron para la cárcel. Y cuando lo envían para la cárcel, pero le dieron tanto golpe, aleluya, que lo dejaron por muerto. Y habían de esos siervos, de esos pastores, veía que levantaban sus manos para arriba y decía: si tengo que dar mi vida por ti, Señor, yo lo daré, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Y no tengo por qué negarte, pero no voy a doblar mi rodilla ante Baal. Gloria al Señor. Y yo veía, gloria al Señor, cómo la iglesia se llenaba totalmente de un pánico fuerte, las iglesias. Gloria al Señor. Y el doctor Leonel Fernández decía: yo vine con leyes más fuertes que Nabucodonosor. Y aquí, en este país, solamente se va a adorar un solo Dios. Aquí hay demasiada religión. Aquí hay demasiada iglesia. Y solamente aquí hay que adorar una sola, aleluya, una sola diosa, gloria al Señor. Y él decía que nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia, gloria al Señor. Y yo veía cómo cogían esos pastores, esos siervos del Señor, aleluya, que habían guardado la palabra, gloria al Señor, habían guardado la palabra, gloria al Señor, pura y santa, sin contaminación, sin adulteración. Y dijeron que preferían mejor que lo decapitaran, gloria al Señor, antes de negar la fe, antes de, aleluya, doblar su rodilla ante Baal. Y yo veía, amado, yo veía cómo cogían, aleluya, esos pastores y lo ponían en la brillotrina, y veía cómo le cortaban la cabeza, aleluya, le tapaban el rostro, gloria al Señor, con un manto, gloria al Señor, con un paño, aleluya, le amarraban el rostro, la cabeza con todo. Entonces le cortaban, aleluya, el cuello, la cabeza, gloria al Señor. Mientras que había otros, aleluya, que cuando lo iban, aleluya, a crucificar, o sea, lo iban a torturar, entonces negaban al Señor, gloria a Dios para siempre. Decían que no, que nunca eran cristianos, que iban a la iglesia, aleluya, porque era un deber de ir a la iglesia, porque su madre desde pequeño le enseñó que había que ir a la iglesia, pero en sí no tenían el arrepentimiento, o sea que no eran cristianos, no habían conocido al Señor como su Salvador, negaron su fe, gloria al Señor para siempre. Y yo veía cómo la sangre de esos pastores corría. Y yo veía cómo cuerpos, aleluya, de esos siervos, la cabeza estaba, aleluya, en el lado donde lo habían crucificado. Gloria al Señor, aleluya. Y su cuerpo estaba en otro lado. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Lo habían torturado, gloria. Y veía cómo torturaban a muchos pastores y lo mandaban para la cárcel. Y le daban tanto golpe, gloria al Padre, aleluya, que lo dejaban como muerto. Inmediatamente yo veía cómo la iglesia, aleluya, se levantaba llena del Espíritu Santo. Y yo veía cómo los militares de casco azules tenían unos tanques de gasolina y entraban a la iglesia para prender en fuego. Y pude ver una iglesia que como estaba adorando al Señor en el Espíritu, llena de la presencia de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Y yo veía que cuando cogieron el galón de gasolina y cuando iban a prender la iglesia, aleluya, a quemar la iglesia con todos los miembros ahí adentro, como el poder, como la presencia del Señor se manifestó de una manera sobrenatural, tan fuerte que, aleluya, el fuego no pudo quemar, aleluya, no pudo tener potestad, aleluya, sobre la iglesia, porque era tan fuerte la presencia del Señor
que había en esa iglesia, en esa congregación, porque estaban en ayuno, estaban en oración y en silicio, gloria al Señor. Entonces el fuego tuvo que apagarse y los militares tuvieron que irse del lugar, gloria al Señor, para siempre. Pero yo veía, aleluya, que eran una multitud enorme, cómo cubrió en República Dominicana con todas esas imágenes en el altar y lo mandaba a poner en el altar. Pero los pastores, gloria al Señor, no podían protestar, no podían, aleluya, levantar la cabeza para arriba, no podían decir nada. ¿Por qué? Porque tenían compromiso, aleluya, habían hecho compromiso, se habían ligado ya, gloria al Señor, aleluya. Y yo veía como miembros de la iglesia, gloria al Señor, de esas iglesias liberales, como, aleluya, protestaban y venían, aleluya, a protestar, gloria al Señor, y le reclamaban a sus pastores que por qué permitían que pusieran esa abominación en el altar de Dios. Ellos no decían nada, solamente bajaban la cabeza. Y yo veía, aleluya, que había sotana enganchada en percha y veía unos crucifijos en madera, gloria al Señor. Y yo veía, aleluya, uniformes, veía, gloria al Señor, uniforme de capellán y de capellana, gloria al Señor, veía bota, gloria al Padre, aleluya. Entonces, y ellos solamente bajaban la cabeza porque no podían decir absolutamente nada. Y yo veía cómo se levantaban los miembros, los hermanos, las hermanas, aleluya, y decían: tenemos que irnos de este lugar porque este lugar está maldito, no podemos estar aquí, aleluya. No han vendido y nosotros estábamos aquí, pero no nos dábamos cuenta, gloria a Dios para siempre. Y yo pude ver cómo el presidente Leonel, aleluya, tenía un papel en la mano y decía que toda la iglesia que no obedecía, aleluya, el mandato la cual que él había venido, entonces iban a ser cerrados, que lo iban a cerrar, gloria al Señor, que lo iban a cerrar, sea de 100 miembros, gloria al Señor, para abajo, aleluya. Y decían que lo iban a cerrar porque si no aceptaban el dedito la cual que él había venido para acá, para el país, entonces lo iba a cerrar y que no iban a tener ningún tipo de autoridad de abrir la iglesia porque tenían que unirse, gloria al Señor, a la iglesia católica. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, inmediatamente yo veía cómo estaban cerrando muchas iglesias y yo veía cómo él ordenaba y hablaba y decía que esos cultos que se está dando en la calle, que las visitas a los hospitales, gloria al Señor, la visita en la cárcel, que todo eso ya estaba cancelado, que ya no se iba a permitir más, gloria al Señor. Y yo veía cómo levantaron una asamblea y había un pastor capellán que estaba hablando de allá de los Estados Unidos y hablaba y decía que solamente los que están en la capellanía, que son capellanes, gloria al Señor, tenía acceso de ir a los hospitales, a ir a la cárcel, aleluya, y hacer el trabajo. Que el que quería hacer el trabajo tenía que prepararse, o sea que tenía que hacer el cursillo de la capellanía para poder, aleluya, ir a los hospitales, a la cárcel, viajar, gloria al Señor, y hacer la obra. Alabado sea el Señor, porque se iba totalmente a impedir, o sea, prohibir que los cristianos fueran a la cárcel y predicaran en la calle, gloria al Señor, y que la iglesia no iba a poder estar haciendo tanto culto porque eso estaba ya desagradable, ha sido ante la presencia ya de los grandes obispos, gloria al Señor, y los sacerdotes, aleluya, y el mismo presidente. El Papa había ya tirado el dedito que la iglesia evangélica ya estaba haciendo mucho escándalo a nivel del mundo. Y yo veía cómo iban y cerraban muchas iglesias. Eran multitud enorme a nivel del mundo entero, principalmente aquí en República Dominicana. Y yo veía cómo habían pastores que mandaban a poner la puerta de cristal y mandaban a poner la persiana de cristal
para que la adoración, para que el oculto, o sea, que la bulla no saliera para afuera, porque ya estaba ya molestando aún a las autoridades. Gloria al Señor para siempre. Y yo veía cómo se unieron aún hasta las autoridades, aleluya, de aquí, de Higüey, para protestar, gloria al Señor, en contra de los migáfonos en las calles, los migáfanos, gloria al Señor, y aún hasta regar literatura, porque estaban protestando en contra de los tratados que también se estaban regando. Gloria al Señor. Y mientras el Señor, aleluya, caminaba conmigo, y yo veía cómo del Vaticano, alabado sea el Señor, sacaban oro, pero eran oro oculto, y eran unos pedazos de oro macizo, era un oro que resplandecía, y entonces lo sacaban por debajo, gloria al Señor, por un túnel hasta subirlo, aleluya, en un barco, lo traían, gloria al Señor, era en unos barcos privados, hasta entrar aquí en República Dominicana. ¡Ay, está cállama! Luego el Señor me mostró lo mismo, me muestra que aquí en la basílica, el Señor me mostraba cómo sacaban en el subterráneo, sacaban pedazos de oro grande y para hacer una diosa ya en la capital rumbo al Faro Colón. Alabado sea el Señor para siempre. Y el Señor me muestra, y cuando me muestra que están sacando todos esos oros, aquí en República Dominicana, aquí, gloria al Señor, en la basílica, luego también unen también el oro de allá del Vaticano. Entonces, y vi el presidente que dijo que aquí se va a hacer una estatua, se va a hacer una diosa, donde todo tendrán que adorar esa diosa. Y yo vi cómo hicieron la Virgen de la Altagracia. Era algo que nunca se había visto. Todo totalmente era bañado en oro. Todo era en oro resplandeciente. Era cerca del Faro Colón. Hicieron un jardín lleno de muchas flores lindas, eran muchas flores bien hermosas. Entonces, en el medio hicieron esa diosa, alabado sea el Señor, y era una mujer muy, muy elegante, aleluya, muy bonita, porque era todo en oro. Y había mucho seguridad, había mucha seguridad allí en ese lugar, todo estaba rodeado de seguridad, había policía, había militares, y yo veía que de todos los países, de todas las naciones, vinieron aquí a República Dominicana, porque nunca se había visto eso, porque había sido primera vez. Entonces todos venían de diferentes países, venían, aleluya, a adorar, gloria al Señor, a esa diosa, gloria al Señor, que es la patrona de aquí de República Dominicana, de Higüey, la Virgen de la Altagracia. Entonces, inmediatamente el presidente Leonel Fernández, que ese fue que el Señor me mostró, entonces él comenzó a hablar y dijo que todos tenían que inclinarse y adorar, aleluya, esa diosa, que todos tenían que adorar, aleluya, su Dios, que era la diosa de aquí de República Dominicana, que aquí no podía haber ningún otro Dios, sino, aleluya, adorar a la patrona, la Virgen de la Altagracia. Entonces inmediatamente vi cuando se metió un pánico como nunca antes se había visto. Vi que, aleluya, los cristianos, gloria al Señor, comenzaron a correr. Entonces él mandó, aleluya, hacer una estatua. Y yo veía que era un horno prendido en llama, en fuego. Y él dijo que aquello que no, aleluya, no lo adorara, o sea, que no adorara a la diosa, gloria al Señor, que es el Dios de aquí de República Dominicana, él dijo, entonces iba a ser echado ahí en ese horno de fuego. Gloria al Señor, alabanza. Estaban de diferentes naciones, diferentes países, estaban viajando para República Dominicana, a Santo Domingo, aleluya, rumbo al Faro Colón, donde habían hecho
esa diosa. Gloria al Señor. Entonces, y pude ver que muchos pastores, gloria al Señor, se rindieron, gloria a Dios. Y se rindieron, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Se postraron. Muchos pastores en cantidad. Era una multitud enorme. Yo veía que se rendían. Se postraron. Gloria al Señor. Pero cuando el Señor me dijo, mira, mira, mira. Ay, no, ay, está ahí. Ahora me dijo, mira. Y cuando el Señor mira su frente, tenían el 666. Estaban, aleluya, marcado con el sello de la bestia. Gloria al Señor para siempre. Y cuando el Señor me dijo, mírale, mírale el brazo derecho. Y cuando yo miré, aleluya, su brazo derecho, gloria al Señor, pude ver, aleluya, el dedo izquierdo, el dedo, aleluya, el dedo gordo, grande, gloria al Señor. Entonces yo pude ver cómo aquí tenía, aleluya, tenía la marca de la bestia. Y yo veía cómo se postraban y adoraban, gloria al Señor, y se postraban delante, gloria al Señor, de estatua, aleluya. Pero yo veía que había un remanente pequeño, gloria al Señor, que estaban, aleluya, aleluya, estaban de rodillas, pero estaban delante de la presencia del Señor y estaban adorando al Señor y se postraban y decían, Señor, aleluya, daremos tu vida, mi vida a ti. Gloria al Señor, pero no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua, aleluya. No nos adoraremos, no nos vamos a postrar delante de ningún de los Baales o delante del Baal, como decían. No nos vamos a postrar delante de los Baales. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Y entonces decían, si tenemos que dar nuestra vida por ti, lo vamos a dar, pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a postrar delante de Baal. Gloria al Señor para siempre, hermano. Y yo veía cómo cogían muchos criterios y el presidente daba la orden, gloria al Señor, y lo echaban en ese horno, alabado sea el Señor, y era un horno, aleluya, prendido en llama, en candela, mientras que había un, aleluya, un caldero lleno de aceite, que brozaba el aceite, hervía, gloria al Señor. Y yo veía cómo ataban a muchos cristianos, aleluya, lo ataban por los pies y también por los brazos, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y le tapaban su rostro, le tapaban los ojos, aleluya. Y cuando y caramba, entonces cuando iban para echarlo en el caldero hirviendo con aceite y le decían, aleluya, ¿quieres salvar tu vida? Tienes que negar tu fe, gloria al Señor. Pero yo veía que habían algunos de ellos que decían, no me voy a postrar delante de Baal, no me voy a postrar delante de los Baales, aleluya, no me voy a rendir, gloria al Señor. Y cuando ya lo estaban echando en el caldero lleno de aceite hirviendo, aleluya, y le preguntaban otra vez, decía, ¿quieres salvar tu vida? Aleluya. Y decían, no nos vamos a postrar delante de Baal, no me voy a postrar delante de Baal, no me voy a postrar delante de Baal. Y yo veía, pero yo veía, hermano, una nube de ángeles que venían bajando desde el trono de la gracia, desde el trono gran blanco, que antes que echaban a esos siervos, aleluya, en el caldero lleno de aceite hirviendo, yo veía como su alma se iba desprendiendo de su cuerpo. Ay, se quemaba, y como los ángeles lo te quemaban, yo veía que antes que negaban su fe, que antes que se rindieran delante de, aleluya, de Baal, aleluya, yo veía como su alma, aleluya, su espíritu iba desprendiendo de su cuerpo, alabado sea el Señor, y su espíritu, aleluya, su alma se desprendía, y yo veía, aleluya, como los ángeles lo recibían, aleluya, y se iba y volaban, el tremendo, y cuando lo tiraban su cuerpo, aleluya, en el caldero de aceite, ya su alma, su espíritu ya no estaban ahí. Ya no estaba su alma, ya no estaba en el cuerpo, su espíritu ya no estaba ahí. Pero yo veía a otro cristiano que cuando, aleluya, lo agarraban y decían, no, yo nunca fui cristiano, yo iba a la iglesia porque mi madre, aleluya, desde pequeño me mandaba a la escuela bíblica, entonces, y me decía que tenía que ir para la iglesia, que era un deber de ir a la iglesia, aleluya, y decía, tú eres de nuestro, tú eres de lo nuestro, y lo apartaban, aleluya, y yo lo veía, aleluya, que su rostro cambiaba y se ponían contentos, ay santo, pero inmediatamente yo veía que también había otros que decían, no, yo nunca fui cristiano, y decían, pero tú predicabas la palabra, ¿cómo que tú nunca eras cristiano? Y decían, sí, yo predicaba porque a mí me gustaba predicar
porque yo tenía una ofrenda seguro. Yo tenía una ofrenda seguro y por eso era que yo predicaba. Y yo veía, aleluya, cómo lo agarraba, gloria al Señor. Y entonces lo apartaba y decía, tú eres de lo nuestro. Pero creían que se iban a librar, gloria al Señor. Y yo veía cómo lo llevaban para un lugar y le ponían, aleluya, aleluya, la marca de la bestia. Yo veía cómo ponía, aleluya, ahí es el microchip, gloria al Señor para siempre. Y lo agarraban y lo ataban, alabado sea el Señor, y se lo ponían en la frente, alabado sea el Señor para la persecución está al punto de acontecer. Alabado sea el Señor para siempre. Y yo veía una multitud enorme como negaban a Cristo. Aleluya. Y yo veía como una multitud enorme negaban a Cristo. Pero cuando el Señor me decía, mira en la frente al presidente, mira en la frente, aleluya, a Leonel. Y cuando yo veía, aleluya, en la marca de la bestia en su frente. Alabado sea el Señor para siempre. Shema y Capalaya. Y yo veía, aleluya, los guardaespaldas, aleluya, del lado de él. Y cuando el Señor me decía, mira en la frente, y yo me veía su frente, miraba, aleluya, su frente, y miraba, aleluya, su brazo derecho, aleluya, su dedo derecho, alabado sea el Señor. Yo veía, aleluya, en su brazo derecho que estaba, aleluya, con la marca de la bestia, gloria al Señor para siempre. Pero yo veía una multitud de pastores de sana doctrina, gloria al Señor, que se postraba. Yo lo había postrado, gloria a Dios, para siempre inclinado, gloria a Dios, quemandorea. Pero el Señor me decía, míralas, mira su frente, ahí están sellados, están marcados. Y eran pastores de diferentes lugares, pastores, aleluya, que venían de otro país, aleluya, y venían, aleluya, a ver la diosa, aleluya, que el presidente, aleluya, había mandado hacer, que todos tenían que adorar y postrarse delante de ella. Gloria al Señor, que el que no lo hacía iba a ser decapitado, iba a ser enviado a la cárcel, iba a Sheba, Ramas y Rey. ¡Ay, sacata la llamada! Y nuevamente el Señor viene el 16 de junio. Aleluya. El 16 de junio y luego, Señor, el 16 de julio. El Señor, aleluya, vuelve y muestra lo mismo. El Señor vuelve y muestra lo mismo. El Señor allí en mi casa muestra, revela el 16 de julio. Lo mostró en el mes de junio. Y vuelve el Señor, lo muestra el 16 de julio. Y el Señor viene y revela que de los Estados Unidos, porque hace mucho tiempo en los Estados Unidos están trabajando a la escondida, para venir a gobernar aquí República Dominicana. Y el Señor me muestra que de aquí, de allá de los Estados Unidos, vinieron a invadir República Dominicana y vinieron a gobernar y vinieron a sacar al presidente Danilo Medina y le dieron un golpe de estado y pusieron a Leonel Fernández Reina. Entonces vi que le dieron un golpe de estado a Medina, gloria al Señor. Y de allá de Estados Unidos entraron con la bandera de los Estados Unidos y vinieron, aleluya, a tomar posesión aquí, en este país. Y el embajador, gloria a Dios, y el embajador que enviaron aquí en este país, fue que lo prepararon para que pudieran tener acceso, para que pudieran tener, aleluya, puerta abierta, para que cuando vinieran, aleluya, a hacer el trabajo que ya ellos lo han puesto, aleluya, por muchos años están trabajando en eso, de venir a gobernar, de venir, aleluya, a tomar autoridad, posesión aquí. Entonces enviaron al hechizado, gloria al Señor, a ese hombre totalmente, aleluya, con una influencia diabólica y satánica de lo más profundo del infierno. Entonces le enviaron para que vinieran, aleluya, él viniera primero a preparar el camino para que ellos pudieran tener acceso de entrar aquí. Entonces,
Y el Señor, aleluya, me muestra el 16 de julio. Veo que vienen, aleluya, y invaden aquí República Dominicana. Pero inmediatamente veo que se entra un pánico enorme aquí en este país. El Señor me lo muestra y se lo muestra a mi hermana. Gloria al Señor. Y entra un pánico grande aquí en República Dominicana completo, entero. Aleluya. Y los cristianos estaban corriendo de aquí para allí, de allá para acá. Y los pastores no tenían por dónde entrar ni por dónde salir. Gloria al Señor. Entonces inmediatamente se metió una persecución fuerte. Estaban, aleluya, vinieron, gloria al Señor, aún los que están con el presidente, aleluya, el presidente Kogama, aleluya, los que están con él vinieron para acá, para República Dominicana, aleluya, para siempre. Entonces, y cuando vinieron con él, aleluya, con la bandera, presentaron la bandera de República Dominicana, gloria al Señor, y sacaron al presidente Medina y pusieron a Leonel Fernández Reina, gloria al Señor. Dijeron que ese era que va, que ese es el que tiene que ir, que estar en esa silla, gloria al Señor. Alabanza, vaya mamá. Y se metió una persecución como nunca antes. Como nunca antes, aleluya, se entró esa persecución aquí en República Dominicana. Hacía un pánico, fue un pánico horrible, era un miedo por todos lados. La gente corría, los cristianos subían, aleluya, corrían por los montes, no hallaban por dónde, aleluya, esconderse, por dónde estar, porque inmediatamente se armó la persecución en contra de la iglesia evangélica, aleluya, aquí en República Dominicana, aleluya. El Señor, aleluya, me mostró nuevamente esto el 16 de julio, gloria al Señor, y en el mismo mes también de junio, volvió y nos lo reveló, alabado sea el Señor. Me lo mostró a mí, también a mi hermana, para reconfirmación, también el Señor se lo mostró a ella, gloria al Señor, que vinieron, aleluya, y le dieron un golpe de estado a Medina y pusieron a Leonel Fernández Reina. Dijeron que ese es el que va, porque es el que le entrega, aleluya, en la silla, aleluya, el gobierno al anticristo, aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. Y catalarabas. Mi catalana manso. El Señor le ha traído este misterio, esta revelación, porque ya esto, aleluya, está entramano, ya está preparado. La iglesia de Jesucristo a nivel del mundo, República Dominicana, Ciudad de Higüey, aleluya, tiene que estar, aleluya, la iglesia de Cristo en la tierra, tiene que estar en la expectativa, porque se está moviendo esa persecución global mundialmente. Gloria al Señor, y es una persecución que ya, aleluya, por mucho tiempo se ha estado moviendo, aleluya, por medio del Papa, del Vaticano, aleluya, la Iglesia Católica, en contra de la Iglesia Evangélica, gloria al Señor, para, aleluya, en contra de la protesta en contra del Señor. Aún la Biblia lo van a desaparecer. Yo veía, aleluya, en el 94, cuando el Señor inició la profecía en mí, veía como el Señor me dijo, cuando llegue el tiempo de tú revelar los misterios, háblale al mundo, háblale a mi iglesia, que compren Biblia y que guarden Biblia, que compren Hinario de Gloria y que lo guarden, porque van a desaparecer, van a quemar las Biblias, van a desaparecer los Hinarios de Gloria, gloria al Señor, no lo van a aceptar para que lo use. Dile que compren Biblia, que compren Hinario de Gloria y que lo guarden, porque van a tirar, aleluya, ese dedicto lo van a tirar, aleluya, lo van a hablar, y eso viene de allá, aleluya, del Vaticano, gloria al Señor. Van a prohibir totalmente, gloria al Señor, la que usen, que estén usando la Biblia, y lo van a mandar lo van a mandar quemar, lo van a mandar a desaparecer, gloria al Señor, para siempre. Iglesia de Cristo, aleluya, el Señor ha traído este misterio revelado ante el trono, Dios, Señor, de su presencia, para que nosotros nos alentemos, para que nosotros nos preparemos, para que estemos preparados, porque viene una breve persecución para la iglesia. Yo veía que multitud enorme de cristianos negaban la fe, negaban a Cristo, decían que nunca habían conocido a ese Señor, que nunca eran cristianos, porque iban a la iglesia porque no eran cristianos, y que predicaban pero que no predicaban, aleluya, sino porque predicaban por dinero. Alabado sea el Señor, porque querían su dinero. Alabado sea el Señor para siempre. Y el
yo veía que era un remanente, yo veía que había un remanente pequeño, yo veía que metían a siervo y sierva a la cárcel, gloria al Señor, yo veía que lo entraban pero no negaban a Cristo, yo veía mujeres valientes, gloria al Señor, que no negaban a Cristo, no lo negaban, preferían mejor que le cortaban el cuello, prefería mejor, aleluya, que le metían la brillotina, prefería mejor porque todo eso está oculto, aleluya, en el subterráneo de la iglesia, de la basílica, eso está oculto allí, todo lo que van a usar para la persecución de la iglesia evangélica, aleluya, que aún, aleluya, los pastores que ya están metidos, que son capellanes, que son de los militares de casco azules, aleluya, son los que van, aleluya, aleluya, son los que serán usados para perseguir, aleluya, a la iglesia, a esos siervos y a esas siervas que, aleluya, van a preferir mejor a que lo decapiten, pero no van a negar la fe, no van a negar la palabra, Dios mío, no van a negar a Cristo, gloria al Señor. Los mismos pastores que están metidos en la capellanía, gloria al Señor, para siempre, aleluya, ya la iglesia se lo han entregado ya al movimiento ecuménico. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, pero el Señor manda que la iglesia se prepare en ayuno, oración, mucho ayuno, mucha oración, mucho ayuno y mucha lectura de la palabra, que nos metemos, aleluya, que escudriñemos las escrituras, para que, aleluya, no nos dejemos engañar, porque la iglesia va